Vamos a ver aquí en el chat, asegurarnos que todo esté funcionando bien. Saludos ahí, Shabbat Shalom, Behodesh Tov. Hoy estamos iniciando el inicio del mes tercero, el mes de Sivan. Ya saben, pues ya se nos viene la fiesta de Shavuot, Hag HaBikurim, que también se le conoce así, o también Hag HaKatil. Saludos a Berta, seguidora de Yehoshua, María Victoria, Alicia, Marlis, Rebeca, Francisco, Marlenis, Elsa, Neil, bueno, y a todos los demás que están por allí, algunos que no alcanzo a ver, ya saben, ahí vamos, ¿no? Bueno, aquí estamos, Javerín, una vez más, Baruch Hashem, otro Shabbat, llenos de toda esta palabra que viene a nosotros cada Shabbat y que nos va edificando. Hoy vamos a continuar entonces con la carta de los Colosenses, estamos en el capítulo 3 y vamos a retomar en el versículo 8. Estuve revisando de nuevo así un poco lo que habíamos estado leyendo desde el capítulo 2 y he caído en cuenta en una estructura que hay dentro de la carta que podría simplificarla de esta manera. Pablo está hablando de desvestir y vestirse. Desvestirse y vestirse. La verdad es que son dos conceptos que, vamos a decirlo, no aparecen utilizados de esa forma en un sentido muy teológico o espiritual en la Torá o en los profetas de manera específica. No encontramos así habitualmente que se diga vístanse de santidad. Ahora sí que hay en los salmos, hay sobre todo en Sefer Tehilim, me viene ahora a la memoria, hay un texto que dice Kohaneja yilbeshu tzedek, o sea, como sus kohanim se vestirán de tzedek. Es uno de los textos no literales, vamos a decirlo así, en los que aparece esto de vestirse. Pero lo de desvestirse tampoco es que aparezca mucho, de hecho no existe una idea, bueno, está el tema del verbo pashat, que sería como quitar la ropa cuando pelas al cordero, por ejemplo, etcétera, ¿no? Pero no hay un uso habitual. Yo lo que veo en esta carta específica de Colosenses es esta dinámica. Hoy vamos a poder corroborar un poco esto, pero si hasta ahora, repito, ya ahorita vamos a avanzar al capítulo 4 más adelante, pero de todo lo que hemos visto hasta ahora se mueven estas dos ideas, desvestirse y vestirse, de vestirse del viejo hombre, vestirse del nuevo hombre. Quitarse digamos la circuncisión en Mashiach, quitar la carne, el cuerpo de la carne, y aquí digamos entonces adoptar a Mashiach como conducta, etcétera, etcétera. Así que bueno, voy a dejarlo ahí de momento y con esa idea y con ese resumen, pues fíjense ustedes lo que dice el versículo 8. Acuérdense que la vez pasada, entre el 5 y el 7, estábamos hablando precisamente cómo debían morir entonces los miembros que están sobre la tierra. Y hablábamos de esos delitos que son delitos de muerte, la pornía, la tum'a, o sea, la incompatibilidad. Como ya sabemos, está ligado en este caso a todo tipo de conductas que estén ligadas a esa práctica de la desorden sexual, vamos a decirlo así. Luego habíamos hablado de las pasiones, de las concupiscencias dañinas, etcétera, y de todas estas cosas que van corrompiendo la dignidad humana y que, repito, son propias de una vida simplemente terrenal, una vida instintiva. Y precisamente lo que vamos a ver ahora en el versículo 8 hay como un eslabón muy interesante, porque dice el verso 7, en las cuales ustedes también se conducían entonces, ¿ok? Cuando vivían en ellas, ojo, vivían en, es decir, que la vida estaba limitada y configurada por seguir ese tipo de conductas. Ahora, como creyentes, evidentemente hay que recordar para todos que nosotros vamos como un proceso de escalada o de crecimiento. Vamos a decirlo, por ejemplo, muy claramente. Puede ser que la idolatría en la que algunos de pronto habíamos crecido, literal, de la estatua, de lo que sea, pues ahora ya no está, evidentemente. Pero eso no quiere decir que no haya otra idolatría. Pero hay una diferencia, claro está. Ya no estamos participando en lo de otros dioses.
Habrá otras versiones de idolatría, clarísimo, ya lo hemos visto aquí, el amor al dinero, etcétera, ¿no? Pero ya entran en otro nivel. Entonces lo mismo podemos decir de los otros delitos de muerte. El que era adúltero ya no es adúltero, el que era promiscuo, el que era promiscuo, prostituta, ¿no? Ya no anda en eso, literalmente. Ahora habrá que ver otro tipo de cuestiones que evidentemente están en otro nivel, pero que también tienen que ser erradicadas, que eso es lo que habla aquí. Porque fíjense ustedes, el amor al dinero es algo que a veces no pareciera tan evidentemente pecaminoso. Si no lo dijera la escritura, la gente vería la persecución del dinero como algo normal. Con esta énfasis en el dinero, la vida circunscrita a la búsqueda del dinero, todo enfocado. Bueno, la gente diría, bueno, es un hombre con ambiciones, o es un hombre que emprendedor, como le llaman ahora, y muchas cosas, ¿no? Y no quiero, repito, estigmatizar ahora a los que emprendan, ni más faltaba. Estoy hablando de los que la vida se les va en eso. Y que por írseles la vida en eso, bien dice la escritura, pues van descuidando, obviamente es así, porque se van descuidando otras áreas de la vida, por estar enfocado en algo, ¿no? Entonces va soltando por el otro lado y se va complicando. Lo hemos visto en los personajes afamados del mundo, que pueden ser famosos, pueden ser adinerados y de repente tienen una vida bastante complicada que terminan suicidándose después. Y dices, ¿cómo es posible? O terminan presos de las drogas o terminan presos de cualquier otro vicio porque no se pueden controlar. Se enfocaron tanto en esa área y en eso se les iba la vida, como aquella parábola, ¿no? El que almacenó el grano, mandó a hacer más graneros y todo, y le dijo, mira qué insensato que hoy vienen por ti. ¿Y a dónde te vas a llevar todo eso? Porque no cultivaste ni buscaste el reino de Dios y su justicia. Así que, bien lo dijo Mashiach en ese orden, buscad primero el reino de Dios y su justicia, la justicia que es por la gracia, la justificación de Mashiach para salvación. Enfócate en eso, que ya las otras cosas van a venir en añadidura, porque Dios sabe que tenemos necesidad. Lo que pasa es que las necesidades reales nuestras, que Dios conoce, obviamente en el mundo están potencializadas o multiplicadas. Si de repente nosotros solo necesitamos comer, pues en el mundo te dice que tienes que comer determinadas cosas o no perderte de tales manjares o placeres, etcétera. Y resulta que, bueno, a decir verdad, tampoco es para tanto, ¿no? Con que comamos, como dice la escritura, sustento y abrigo, estemos contentos. Ya lo otro son anhelos, son cosas que, bueno, cada uno desea, que no está mal desear cosas, que no está mal soñar con cosas. Lo malo es que esos sueños y la persecución de esos sueños acaben con la vida, absorban la vida, nos volvamos absortos en eso y ya no nos interesa otra cosa. Entonces fíjense ustedes que en el versículo 8 sigue en esa misma tónica y dice, y ahora también mueran en ustedes, o también mueran ustedes a todas estas cosas. Y mira con qué empieza. Cosas de la propia humanidad, cosas que están allí. Si pudiéramos, bueno, si quisiéramos más bien detenernos aquí a hablar de cada una de estas palabras, vamos, increíble. Pero tampoco quiero extenderme demasiado, porque ya igual con cada libro, con cada momento que pasamos por estas ideas, pues ya vamos agregándole capas, vamos extendiendo algún sentido, alguna cuestión. La primera palabra con la que empieza, ira. En griego sale orgi, ¿ok? La ira. Bien, ¿qué es eso? Bueno, la ira prácticamente viene a ser una especie de instinto. La ira es una emoción y las emociones están intrínsecamente ligadas a los instintos. Y los instintos, fíjense ustedes, hay algo muy importante que precisamente esta mañana hablaba con mi esposa, ¿no? Por alguna extraña razón, bueno, extraña en el detalle, en la generalidad lo sabemos. Miren a dónde viene todo esto. Cuando Adán se halló fuera del Gan Eden y Hashem lo llamó,
Hashem Elohim lo llamó y le dijo, Ayeka, ¿dónde estás? Él le dijo, tuve miedo y me escondí. Ojo esta expresión. Tuve miedo. Miedo aquí entiéndase también duda. Y me escondí. Aquí hay mucho para analizar. Porque, por ejemplo, la duda. Hoy estamos bastante abarrotados de cualquier cantidad de información que nos vienen a hacer sembrar la duda. Acuérdense lo que dijo la mujer. La serpiente me hizo olvidar. Y es que la persuasión precisamente viene cuando haces olvidar. ¿Y cuál es una de las herramientas o estrategias que más pueden hacer olvidar a alguien? Vamos a decirlo aquí, bombardeo de información. Bombardeo de información. ¿Ok? Pero además de una manera agobiante. ¿Por qué? Porque entonces vienen tantos temas como lo mencioné la vez pasada con las mitzvot, ¿se acuerdan? Si tú te pones a seguirle la pista a cada situación activa que hay en el mundo, que si la guerra, que si la escasez, que si el cambio climático, que si el universo, que si el sol, bueno, es que ¿qué haces? ¿Sabes? Se te va la vida, igual no vas a resolver nada. Entonces, todo ese bombardeo de información, luchas de ideologías, problemas en todos los países, etcétera. ¿Qué pasa? Pues que van llenando el vaso y hay algo que se llama el efecto del vaso lleno. Si tú tienes el vaso lleno aquí, pues toda la información nueva que vaya a entrar se va a salir. Por eso, y esto nunca se me olvida, me lo enseñó mi profesor de metodologías estadísticas en la universidad, hay que vaciar el vaso. Hay que vaciar el vaso. Y saber cuál es la prioridad. Porque si tú tienes el vaso lleno, es decir, la cabeza llena y está saturada, a la hora que le quieras meter la escritura, ¿ok? A la hora que quieras meter la escritura, los principios bíblicos, ¿sabes qué va a pasar con los principios bíblicos? Van a resbalar y van a salir. Entonces la pregunta es, ¿quién nos está llenando el vaso? ¿Quién nos está llenando el vaso? Pues el medio. ¿Y de quién, a quién sirve el medio? El medio sirve a las tinieblas sin darse cuenta, pero no porque a veces lo quiera hacer, sino que no tienen más nada que hacer. No saben lo engañados que están, no saben toda la estrategia que hay detrás de todo eso, pues claro, entonces vienen las preocupaciones, los afanes, etcétera. Como dice Alejandra, ¿no? Que si la IA, claro, entonces vienen los problemas, ¿no? ¿Qué va a hacer la IA? ¿Me voy a quedar sin el trabajo? ¿Sabes? Pro, como dice aquí en Cataluña, pro. Suficiente. Basta, ¿ok? Hay que parar. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando dice tuve miedo, la duda, y mira lo que sigue a continuación, me escondí. Esconderse es un acto que incapacita. Y aquí quiero desembocar en algo, porque muchas veces nos escondemos de muchas maneras. Ojo, nos escondemos detrás de muchas cosas. ¿Ok? Allí se habla que ellos se escondieron, no dice exactamente dónde o cómo, simplemente se escondieron. Pero luego te vas a dar cuenta en el desarrollo de la humanidad que ellos se escondieron detrás de algo que se llamaba rebeldía, resistencia. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque al poco tiempo el fruto que fue dando esa acción de esconderse fue el daño, fue causar daño. Entonces, una de las capas, una de las fachadas detrás de la cual la gente se suele esconder se llama ira. ¿Ok? La ira. Es una forma de esconderse, es un, como llaman popularmente, por ejemplo, mecanismo de defensa, le llaman en psicología, mecanismo de defensa. Fíjense por dónde vamos, ¿no? Esto ya sí nos suena familiar. El orgullo es otro mecanismo de defensa. Hay personas que de pronto en la depresión inclusive se pueden esconder, ¿sabes? La pregunta que yo me hacía precisamente esta mañana era eso, ¿cómo nuestro cuerpo biológico
viene y crea un mecanismo que se llama, y hoy es muy popular, llamado estrés. ¿Ok? Ese mecanismo es una reacción natural, es una reacción del mecanismo de defensa. Lo que pasa es que no en todos opera igual. Hay un estrés que es pasivo, por ejemplo, hay un estrés que la persona lo absorbe, lo guarda dentro de sí y se va derrumbando por dentro. Y hay otro estrés que es explosivo, ¿ok? Entonces ese estrés explosivo es el que está más conectado con esto de la ira. Vamos a llamarlo así, estrés explosivo, ¿ok? ¿Por qué? Porque, bueno, ¿se acuerdan que lo decía la vez pasada, ¿no? En una ocasión decía que ese enojo, esa explosión, es una forma de catarsis, de liberar cosas, etcétera, pero es un mecanismo de defensa ¿para qué? Para que no se toque una fibra sensible. Pero ¿por qué estamos sensibles? Porque nos estamos escondiendo y nos estamos escondiendo es porque tenemos dudas. Ojo con este tema. Entonces la pregunta otra vez sería, ¿quién te hizo dudar? ¿Y por qué? Hace poco precisamente alguien comentaba, ¿no? Que de pronto escuchó a alguien decir algo y le entró la duda. La pregunta es ¿por qué la duda? ¿Cuál es el problema? ¿Sabes? Y es aquí donde he comentado muchas veces, sobre todo eso lo vimos mucho en el Sefer Tehilim, lo que es el verbo bataj, que es sentir seguridad. Sentir seguridad. Y fíjense que esto está como un mandamiento. Israel betach b'Hashem. Israel, siéntete seguro en Hashem. Pero dices, ¿cómo puedo yo sentir? Si el sentimiento está allí en el instinto, está allí y si no lo siento, pues no puedo hacer nada. Pues resulta que es aquí donde yo he dicho muchas veces, los imperativos que hay en la Biblia están encaminados con un negativo implícito, es decir, no resistas esto, no resistas esto. Y es ahí donde ya llegamos a otro nivel más profundo. ¿Cómo y por qué resistimos las cosas? ¿Sabes? Es ahí donde nosotros tenemos que hacer una introspección muy profunda, porque es como siempre he puesto el ejemplo, ¿no? El padre le dice al hijo, haz esto, y el hijo no tiene malicia, no tiene dudas, no tiene nada, cree todo lo que le diga su padre. Cuando el hijo comienza a dudar del padre, normalmente comienza a dudar es porque está escuchando otra voz. Suele pasar, ¿eh? Y, por ejemplo, hablando en términos muy normales, empieza el proceso, eso lo explicaba Freud, por ejemplo, cuando va al colegio. Entonces parece que el profesor sabe más que el padre y entonces ya el hijo no confía tanto, ya no se siente tan seguro con lo que le dice su padre porque ahora hay otra persona que va ganándose ese lugar que le da seguridad. Entonces nosotros hemos recibido en la escritura muchísimas veces el mandamiento que dice siéntete seguro en Hashem. Que viene el exceso de información. ¿Qué hace el exceso de información? Te hace dudar. ¿Y qué hace la duda? Hace que te escondas detrás de un escudo. Y ese escudo, fíjate que Pablo lo está diciendo aquí, en ese orden prácticamente. El primero en aparecer de todos es el enojo, la ira. Ya hemos hablado muchísimo sobre la ira, ¿no? En diferentes dimensiones y todo. En este caso en particular, fíjense ustedes que la palabra oji está bastante vinculada al hecho de temblar, es decir, que de alguna forma pudiera atreverme a decir que este oji del que está hablando aquí es ese estrés pasivo, por ejemplo, de temblar, de contener, pero el contener no significa que no lo estás viviendo o sufriendo. En este caso es que está allí presente, lo único que de pronto logras contener la explosión, pero lo que no explota también hacia afuera, pues explota hacia adentro. Entonces hay que estar muy apercibido porque dice, mueran también ustedes a todas estas, a todas. ¿Por qué?
Puede ser que alguien diga, bueno, yo no tengo esto, pero Pablo dice, sí, pero tendrás lo otro, porque somos humanos. Porque somos humanos y porque hemos heredado esta conducta de miedo, venido de la duda, venido de un exceso de información agobiante, y luego lo que hace es hacernos esconder. Y nos vamos a esconder detrás de muchas manifestaciones, ¿ok? De muchas manifestaciones. Eh, a mí me gusta observar muchísimo, ¿no? Cómo reaccionan las personas, cómo actúan. Por ejemplo, yo me acuerdo que tenía algunos compañeros que se escondían detrás de la risa, se reían por todo, ¿no? Y a eso decía, pero esto no es normal, ¿sabes? Hay personas que todo de risa, otros que no es que se rían, pero sí se la pasan todo el día con bromas, todo es broma, nada es serio, todo es broma. Pues eso ya, así ya te está diciendo que hay algo raro, porque no es lo habitual, ¿sabes? No es lo habitual. Si vamos a hablar de lo que sería normal, oye, es poder tener una conversación razonable, racional, etcétera, que hay tiempo para todo, claro está, hay tiempo para una risa, para una broma, lo que sea, sí, sí, pero el resto estás pensando, estás desarrollando actividades y obviamente estás con la escritura. Fíjense que el Salmo lo dice, ¿no? Dice, Gam kisharim beholelim kol mayanai bach. Aunque cante y esté tocando flauta, todas mis fuentes están en ti. Claro, ¿sabes? Estás todo el tiempo. Entonces, estamos hablando de las cosas que tenemos que hacer morir nosotros. Y claro, parece una orden caprichosa. Bueno, muere, que muera la ira. ¿Cómo muero a eso? Pues la forma de morir, fíjense ustedes, empieza con vaciar el vaso. Empieza vaciando el vaso. Tenemos exceso de información. Este exceso de información que viene de afuera y que además no es de Dios, nos llena el vaso y cuando queremos ir a que la escritura nos hable, que Dios nos diga algo, no nos entra, no se nos pega. ¿Por qué no se nos pega? Pues estamos llenos de información. Me preguntaban por allí, vamos a ver que vi una pregunta sobre la guerra o algo por estilo. No sé, se fue como la pregunta, me habría gustado leerla, algo así como, no sé si me preguntaron si había que estar pendiente de las noticias de la guerra o algo así. Y fíjense ustedes, estar pendiente, ¿sabes? Vamos a ver que creo que está aquí la pregunta. ¿Habría que estar atentos a la guerra como señal de los tiempos finales? No, no sería el caso. Les voy a decir, fíjense ustedes, aquí nosotros, ya saben, en Europa, como de pronto diferente de América, aquí soplan vientos de guerra, ¿eh? A cada tanto, bueno, sale. Yo por ejemplo abro YouTube y paso así y veo tres noticieros con diferentes titulares sobre la guerra, sobre el miedo que hay y que hemos aprendido, mi esposa y yo, por ejemplo, que eso efectivamente es un mecanismo de manipularnos, de mantenernos allí en zozobra y dirigirnos a consumir cosas y a comprar cosas que realmente en el fondo en últimas no vas a necesitar, ¿ok? ¿Cómo se vacía el vaso? Como estoy diciendo ahora, desconectarse. Hay que hacer el ejercicio, eso llamamos higiene mental. Es decir, olvidarte de un tema. Todos nosotros tenemos temas que nos atraen, todos. Nos gustará cosas. Mire, yo he visto ahora, por ejemplo, y se digo con muchísimo aprecio a los hermanos mexicanos, pero esto pasará a los Estados Unidos pronto en noviembre, pasará en Colombia, en cualquier país. Pero pongo un ejemplo, ¿no? Esto pasa en cualquier país. Veo gente discutiendo quién ganó y quién perdió, que a favor de uno o a favor del otro. Eso es un ejemplo de temas que nos pueden llamar la atención, estamos allí, nos indigna, que si ganó el otro, que si perdió el otro. Dice, espérate, ¿yo qué hago aquí? O sea, ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿Eso qué me aporta? Entonces te llenas de información. Luego está el terraplanismo, que si el cambio climático, que si las conspiraciones, que si las rayas en el cielo con los aviones. Cada uno tiene un tema. Cada uno tiene un tema que le fascina, que le atrae por alguna razón, ¿eh? Que en el fondo, repito, no es que esté mal, sino tú tienes que hacer un freno porque tenemos todos una misión por delante aquí.
que debe ser prioritaria. Yo les puedo confesar, por ejemplo, que a mí, si vamos a hablar de temas seculares, a mí me apasiona el tema de la política. ¿Sabes? Estar al pendiente de las líneas, lo que va, lo que se dice. Pero fíjense que en ese sentido también mi esposa me ha ayudado muchísimo y he logrado también como ya a percibir el hastío. Y dice, ¿sabes qué? Suficiente. O sea, ¿qué más da? ¿Qué más da? Por ejemplo, les puedo decir que recién llegado a Colombia, por ejemplo, todavía veía noticias de allá, que si quién dijo, qué pasó, que lo otro, ¿sabes qué? Dice, mira, suficiente porque yo estoy aquí y no lo voy a cambiar y al fin y al cabo, ¿qué? Entonces lo que hacía era que X noticia y es noticia me indignaba o me impactaba o dice, ¿y yo por qué tengo que estar aquí? ¿Yo por qué tengo que estar aquí en eso, lidiando con eso? ¿Para qué? ¿Sabes? Y es un ejemplo de vaciar el vaso. Dejarlo, dices, ¿sabes qué? Dejámoslo aparcado un mes, por ejemplo. Por poner un ejemplo, un ejercicio, ¿eh? Aparcarlo un mes, 15 días, que no veas nada, ¿sabes? Y tomarte el tiempo que dedicabas a ese tema, que dedicabas a esa cuestión, tomarte el tiempo para ti, para pensar de lo que eres tú, de tus propios desafíos que tienes, las cosas en las que eres débil, las cosas que y también las que has mejorado, porque eso también es bueno, etcétera. Entonces, eso te va dando otro aire. Y eso es vaciar el vaso, no estás tan embotado de tanta información dispersa, diversa, etcétera, sino te enfocas más, ¿sabes? Y comienzas en este orden. Por ejemplo, voy a pensar en esta semana cómo estoy yo en temas de ira, en temas de enojo. ¿Qué me enoja? ¿Qué me indigna? ¿Qué siento que me falta el respeto y me pone de mal humor? Y entonces cuando identificas la lista, dices, bueno, vamos a ver por qué. ¿Sabes? ¿Por qué? Y comienzas a verlo. Y comienzas a ver, bueno, ¿por qué esto me tiene que enojar? ¿Por qué esto me tiene que disgustar? Y te enfocas solo en la ira, en esa semana, por decirlo así. Ojo, estoy hablando de cosas muy generales, ideas, no tiene que ser literalmente así, por favor, cada uno, bueno, hágalo a su manera, 2 días, un día, qué sé yo, ¿sabes? Luego, la siguiente palabra, la palabra timos, es una palabra interesantísima. Fíjense que la palabra timos originalmente